Voy a presentar a la coordinadora de esta mesa. Es la señora Yulisa Mantilla, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduada y con un diploma de estudios de género por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, magíster en Derechos Humanos por The London School of Economic and Political Science de la Universidad de Londres. Fue abogada de la Defensoría del Pueblo del Perú y encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y de la investigación de los casos de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado peruano. Es integrante de la Red Latinoamericana de Académicos y Académicas del Derecho, Red ALAS, y es asesora especializada internacional en justicia transicional con perspectiva de género para la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres. Le damos un fuerte aplauso a Yulisa Mantilla y vamos a comenzar con esta mesa de estereotipos como causa de violencia. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y todas. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación de los organizadores para estar en esta mesa. Para mí es un gusto muy grande estar con José Luis y con Line, y justo le comentaba, y lo voy a contar, que hace poco fue mi cumpleaños. Line, que es muy querida, me mandó un mensaje, no nos vemos hace mucho, y me dice: Yulisa, qué lindo, ojalá que nos toque pronto estar juntas. Y mire pues, y le digo, por eso me gusta tanto ella, porque lo que decía él lo hace. Me han pedido entonces moderar esta mesa, pues me siento un poco mal, porque yo siempre cuando doy conferencia, si a alguien hago sufrir es a la moderadora, porque me pasó el tiempo y tal, pero voy a tener que hacer ese rol estricto ahora de moderar. Para mí es muy especial estar en este momento a discutir un tema como el de estereotipos, sobre todo luego de escuchar la brillante conferencia de Rebecca Cook, porque realmente, como ella decía, esta presencia de estereotipos en el caso del derecho es lo que hace, más allá de la modificación de normas, más allá de la firma de tratados, más allá de las modificaciones internas que puedan haber, eso es lo que hace que la administración de justicia realmente no aplique una perspectiva de género y se continúe con una discriminación y con estos estándares internacionales que no se llegan a entender o aplicar de manera continua. Siempre antes de empezar las clases o las conferencias yo hago una pregunta que voy a soltar. Simplemente, yo quizás, no sé si la mayoría, pero muchos de acá somos abogados y abogadas, por ahí veo algunas alumnas, y es preguntar siempre cuántos de nosotros o de nosotras en la Facultad de Derecho llevamos un curso de género en el pregrado. Nunca. ¿Cuántas de nosotras llevamos derecho tributario? ¿Y cuántas somos tributaristas? Entonces yo creo que desde la propia facultad y la formación del derecho nos mandan este mensaje: para ser abogado o abogada, así usted no sea tributarista, tiene que llevar tributario, pero género pues no es tan importante. Por eso la labor de esta mesa y la discusión de los dos expositores pues va a ser muy importante en esa línea de cambio y de formación del derecho. Voy a empezar presentando a mi querida Line Vareiro, que es abogada, politóloga paraguaya, ha sido profesora en posgrados de universidades de Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, Chile, Ecuador. Fue mi profesora en Costa Rica. Es profesora del Seminario sobre Democracia, Estado y Ciudadanía de la Maestría de Priget Flaxo, Argentina, e investigadora y cofundadora del Centro de Documentación y Estudios del sede de la Coordinación de Mujeres del Paraguay. Hasta diciembre del 2014 integró como experta el Comité CEDAW de la ONU y actualmente integra la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Grupo Asesor de ONU Mujeres Paraguay y Waterlex. Bueno, yo voy a parar ahora. Me voy a parar, pero no voy a tener PowerPoint, porque ando medio en contra del PowerPoint últimamente. Y una primera cosa es que creo que se hace necesario situar los estereotipos, siempre, porque con estereotipos de género no basta. Excesivamente se cruzan los estereotipos tanto de la persona que tiene el prejuicio, esa fotografía dura, esa imagen congelada, o el mito, algún tipo de mitos, con también la condición de las mujeres, quién es la mujer. No es que siempre, en algunos casos todas las mujeres, como en el caso de la Iglesia Católica, digamos, donde dicen, bueno, ninguna
sacerdote porque no sé qué cosa, ninguna puede tal. En estos casos evidente y en la legislación, pero cuando estudiamos profundamente, generalmente se junta con condiciones de grupo social, étnico, edad, a qué edad tiene, de acuerdo a las circunstancias. Y no todos los integrantes de la sociedad o de grupos específicos comparten necesariamente el estereotipo. Quiero decir, por ejemplo, un estereotipo que hay a partir de la irrupción del SIDA en Sudáfrica es que uno se cura teniendo sexo con una virgen, con lo cual violan a nenitas cada vez más chicas, ¿sí? Para tener garantía que sea una virgen. ¿Sí? No es que toda la gente cree que se va a curar de esa manera, y que es una cuestión horrorosa, de las que más me impactaron, digo, de todos los estereotipos, este es uno de los que más me impactó estando en el Comité CEDAW. Hay otros también bastante horribles, pero este no es necesariamente ni tradicional ni de usos y costumbres, y supongo que ni todos los hombres portadores de VIH o con SIDA tienen esto, ni todas las nenitas son necesariamente violadas, pero esto es algo que está y que tenemos que trabajar. Y en nuestro continente no tenemos estudios de mentalidades, con lo cual cualquier trabajo de prevención se hace sobre generalidades. Y no podemos enfrentar adecuadamente los estereotipos vigentes en nuestras sociedades, ¿sí? Nosotros tenemos un déficit enorme porque de verdad todas las medidas contra la violencia de las mujeres, hacia las mujeres y la violencia de género, generalmente fuimos portadoras y proponentes incluso. Dijimos, esto es lo que hay que hacer, ya estamos en la segunda generación, algunos ya están modificando sus leyes integrales otra vez, y resulta que no tenemos éxito por muchas razones, ¿sí? No es solo la debida diligencia, aunque es debida diligencia, creo que tenemos que plantearnos de otra manera toda la cuestión de prevención. Y sin conocer las mentalidades y sin ir viendo los cambios, difícilmente podamos ser efectivas. O sea, ¿cuál es el pensamiento de la gente que está justificando ciertas cosas? Y yo tomé estereotipos de 3 casos de los que fui relatora en el Comité CEDAW, y después una duda que es como especialmente pensada porque Yulisa está acá. El primero, bueno, y quiero decir que también hay estereotipos compartidos por época, donde, por ejemplo, un caso que a mí me divierte, no un caso judicial, es una música, es el preso número 9, ese que los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar, a su esposa y el amante o su compañera o su amor, y resulta que dice que Dios le va a juzgar y él se va a ir al más allá y va a seguir buscándole a los que le metieron los cuernos. Y resulta que yo tengo grabación de Joan Baez de esa música, de la misma que cantaba No nos moverán, de la misma progresista. Tengo grabaciones por Chavela Vargas. Es decir, hay un momento en el cual no se ve la gravedad del estereotipo, no se ve lo grave que es lo que piensa, y hay transformaciones. Por eso es que tenemos que estar como al día con esto, ¿no? No, esto cambia. Hoy nadie que sea más o menos sensible se pondría a cantar el preso número 9. Yo entiendo, sí, que ante el Comité CEDAW, por ejemplo, que lleva una campaña contra los crímenes de honor, un juez de la Corte Suprema de Afganistán dijo, pero ¿por qué insisten tanto con esto si es solo en caso de adulterio? Entonces, bueno, claro, hay sociedades y sociedades donde puede ser defendible en caso de adulterio el crimen directamente. En el caso González Carreño, a mí me impresionó mucho
el caso González Carreño contra España. Porque cuando a mí me pasaron el caso, primero estaba como violencia doméstica. Y cuando voy leyendo, y más, bueno, va la historia, porque siempre te presenta el caso primero con la queja, ¿no? Entonces, fui leyendo el caso y era una pareja, ella tuvo maltrato en el noviazgo y que después continuó, donde la niña fue presenciando esto y finalmente la mujer se va, lo deja y dice 2 cifras en la queja, una vez habla de 34, otra de 42, en diferentes instancias policiales y judiciales y en la fiscalía. Que ella a todo lo que podía acceder del Estado trata el caso. Bueno, y entonces, donde hay una serie de trabajadores sociales, psicólogas, no sé qué, que van haciendo dictámenes, no es que el Estado no le protegió en absoluto, ¿sí? El Estado puso no solamente alejamiento, todo este tipo de cosas, sino que además visitas vigiladas a la niña. Y la niña no quería estar sola con su papá. No quería, pero le gustaba que esté y que estén ahí las psicólogas y demás trabajadores sociales. Después de 3 años de ese tipo de visitas, uno de estos que hacían los dictámenes olvida poner, entonces un juez permitió que la nena vaya sola con el papá y en la segunda visita la mató. Entonces mi conmoción fue mayúscula porque tenía como un caso de violencia doméstica, no con este caso. Pero lo que pasa es que tenemos muchos en América Latina también, como el González Carreño, ¿no? En este caso, es muy interesante cómo, cuando ya después de la muerte de la niña, la madre intenta, en España, en todas las instancias, decir que ella necesita que le digan que el Estado falló, no que falló el juez que dio la autorización para la visita no vigilada, sino que ella necesitaba decir, porque ella se fue todas las veces posible al Estado. Y el Estado le rechazaba porque ella planteaba mal las cosas. Y el Comité CEDAW le dio la razón. El Estado español falló en su conjunto. En el caso, CEDAW dice en su fallo ya, que los estados tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar y abolir no las leyes solamente y reglamentaciones, sino las costumbres y prácticas que constituyen. Y que considera que las autoridades del Estado, al decidir ese establecimiento un régimen de visitas no vigilado, aplicaron nociones estereotipadas. ¿Cuál fue el estereotipo? Privilegiar la idea de que tenían que tener un buen relacionamiento entre el padre y la hija como más importante, no solo de lo que decía la madre, porque era la madre la que se quejaba, sino sin escuchar a la niña. Y el comité acepta el interés superior del niño, que desarrolló muchísimo el Comité de Derechos del Niño y que es ley en todos nuestros países, ¿no? O sea, esa niña tiene que ser escuchada y no fue escuchada, ¿sí? Porque ella no quería, ella le quería ver, pero no con esa cosa. Entonces, ¿cuáles son las medidas? El comité comúnmente tiene medidas de reparación individual y después pide las de toma medidas de no repetición. Pero en este caso, con respecto a la autora, sí le dice otorgar una reparación adecuada y una indemnización proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos, pero también llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado la falta de protección a la autora y a su hija, ¿sí? O sea, los estados tienen que investigarse y ver dónde tenemos las fallas. No basta con tener una buena ley. Efectivamente, España había cambiado las leyes, no era ya lo mismo, etcétera, pero es
muy importante, y esto es útil para cualquier Estado. Además de eso, está tener en cuenta para el régimen de visitas si hubo violencia o no. O sea, porque no siempre, y en nuestros países no tenemos una visión así. Allí el estereotipo inclusive lo escribía la psicóloga, es agresivo con la madre, pero no con la hija. Pero a la hija le hacía permanentemente un interrogatorio sobre qué hacía o no hacía la madre. Entonces, tenemos acá esto. En los otros casos que voy a dar, bueno, y por supuesto que habla de, muchas gracias, proporcionar información y trabajar con jueces y personal administrativo competente, etcétera. O sea, se hace un esfuerzo de formación y esto es lo que siempre casi se incluye en las medidas no repetición. En la segunda parte que yo quiero dar es que voy a juntar derechos reproductivos con violencia, que no hay ciudadanía social. Vieron que Marshall toma ciudadanía política, social y la ciudadanía cultural, digamos, la ciudadanía que tiene que ver con los estándares más altos de una comunidad, económica también. En este caso, en el caso de Aline contra Brasil, que bueno, estos casos todos se citaron acá continuamente, ella cumplía todos los mandatos culturales. Ella estaba con su embarazo, ella estaba conforme, ella era una mujer casada, pero era pobre, negra y trabajo en el servicio doméstico, ¿sí? Bajo nivel educativo. Todas condiciones para que te atiendan en cualquier hospital, en este caso era un hospital privado inclusive, como si fuera un hospital de caridad, no como ciudadana, no como sujeto de derecho. Entonces la mayor preocupación del comité en este caso fue que sea sujeta de derechos. La mayor preocupación del Estado brasileño en toda su defensa fue que no se diga que fue una muerte materna prevenible. Esta era la preocupación, porque para el 2011 nunca ninguna instancia de derechos humanos había condenado o había hecho una recomendación, porque nosotros no tenemos condena ahí, en un caso de muerte materna prevenible. Y no volvió a darse tampoco. Así que tenemos que atender mucho esto, porque sabemos que de estos objetivos del milenio es el que menos se cumplió. Sabemos que es un problema gravísimo. Y lo que recibió, si bien no está clasificado como un caso de violencia, en realidad fue objeto de un maltrato y violencia monstruoso, porque llega al hospital, imagínense, vomitando, 6 meses de embarazo, con vómitos, con un malestar, con dolores horribles, ¿y qué le dicen? Le dieron un antivomitivo y le dijeron que vuelva en 48 horas, sin un solo examen, cuando los protocolos en principio dicen que una mujer embarazada tiene que revisar si tiene alguna vinculación con el embarazo. Cuando vuelve, constataron que el feto llevaba muerto más de 48 horas. Y le hacen un legrado mal hecho. Y encima que le hacen mal hecho el legrado, necesitó terapia intensiva, pero no le dieron la única ambulancia que había, y finalmente se le trasladó sin su hoja médica a otro lugar donde podía estar y murió. 8 horas estuvo en la camilla. Esto, las expertas me preguntaban, decían, pero ¿cómo podemos condenar a los países que a lo mejor estaba allá en el Amazonas? No, estaba en la Baixada Fluminense, estaba allí al lado del Río de Janeiro. No era eso, pero estas cosas siempre estamos pensando si no estamos exigiendo cosas a los estados que no pueden cumplir, ¿sí? En el caso de Aline, lo que es y lo que a mí me gusta y es el punto que me parece interesante es que el Brasil hizo un tremendo esfuerzo por cumplir todos los puntos y más.
que es un caso no tan habitual. Realmente ellos inmediatamente cuando contestan en 6 meses dijeron ya que iban a hacer todo lo posible. Aparte de esto, el marido, ella desapareció, nunca más se ocupó de la hija. La que se ocupaba era la mamá, que fue la autora de la comunicación. Y por eso que toda la parte de indemnización se pensó en la madre y la hija exclusivamente, no en el marido. Porque el marido se deshizo de la niña, es decir, nosotros no estamos en sucesión, estamos en reparaciones que tienen que ver con violación de derechos humanos. Porque esta fue una discusión interna, había gente que decía, no, pero él también es heredero, lo que fuere. Y esto, reconocer como muerte materna es fundamental, pero la discriminación múltiple también. Porque acá se hace constar la discriminación múltiple. Y poder trabajar con la idea de discriminación múltiple es clave, porque no se da el mismo trato a todas las mujeres en los servicios de salud. Hay unas clasificaciones odiosas que realmente afectan terriblemente. Brasil ellos fijaron un monto en realidad en el juicio mayor, por eso la hija no sé yo cómo está exactamente ahora, pero no había cobrado porque lo que iba a otorgar la judicatura brasileña era mayor. La madre sí cobró y nosotros estuvimos conformes con el monto, que era en total $110.000 para las dos, que fue una suma bastante importante. Pero además de eso, cambiaron totalmente, reequiparon las clínicas, tomaron una serie de medidas, dicen que hacen la formación del personal de hospitales, porque nosotros no queremos que aprendan medicina, ellos saben medicina, queremos que aprendan derechos de las mujeres y trato de ciudadanas a las mujeres. Entonces lo que se dice es que se entrene en derechos de las mujeres y que igual se trabaje con la judicatura. Entonces, que no se le protegió con acción legal específica. Entonces este es un caso. Quiero decir algo también, que tenemos en América Latina unos grupos, instancias, instituciones formidables. Realmente el Centro de Derechos Reproductivos, que llevó este caso junto con una ONG brasileña, y el siguiente también, el LC, hace unos aportes muy importantes. El comité no necesariamente toma todas las cosas, ni solo tampoco lo que dicen quienes llevan la queja. Y acá quiero decir, porque hoy se nombró el caso KL con nombre entero, en realidad, y a mí me aterró esto, nosotros tenemos una necesidad siempre de, cuando nos piden anonimato, eso es de la mayor importancia, pero hay momentos en los expedientes en los cuales se usó, y sobre todo los estados suelen dar su respuesta dando el nombre completo. Entonces, esto es algo que tenemos que atender muy bien y no seguir nosotros dando nombres completos cuando el comité respectivo o la instancia respectiva usó unas iniciales. No siempre son las iniciales de la persona, muchas veces son. Esto es, en el caso LC del que se habló suficientemente, ustedes saben, la niña de 13 años violada por un hombre de 34, en el mercado, su mamá era vendedora del mercado, acá en Ventanilla, cerca de Lima, y yo vi la casa de ella. Y la verdad es que de esa casa ella no podía, pero a mí me impresionó mucho una cosa, la absoluta soledad de esa niña violada, sintiendo, ella no tenía ninguna confirmación de embarazo, pero ella no se animaba ni a contarle a su mamá, ni a nadie, no tenía dónde dirigirse, no es solo que esté penalizada, no tenía información de una ONG, de alguien que le pudiera ayudar. Y ahí es que decide suicidarse ella, ¿verdad? Y se tira a una casa que era alta como este techo máximo. Y entonces, claro, se rompe la columna y no. Y allí conectaría yo
que seguramente él va a exponer sobre el Artavia Murillo, que es tan interesante porque en el Artavia Murillo la Corte Interamericana dice que no es comparable. Claro que hay vida en el embrión, en el feto, aparte de todas las cosas, pero no es comparable con la vida de la mujer. ¿Sí? Ahí está toda la argumentación. En el caso de ella, Perú llevaba años de haber despenalizado por motivos de salud y de riesgo de vida y de salud. Pero no había el protocolo, esto que hoy se ocupó mucho el juez Garzón, no existía un protocolo. No es que los médicos hicieron objeción de conciencia, no dijeron nada y trataron de decir que en realidad no era responsabilidad de ellos. Pero ellos, después de haber dicho que podía quedar paralítica, no le operaron porque estaba embarazada. Cuando era absolutamente inviable, esa nena que no se podía mover de la cama, no se podía mover hasta que ella expulsó 4 meses después, y ahí le operaron. Y ella está parapléjica, y ella pasó por procesos, y la respuesta del Estado peruano a CEDAW fue tan terrible, porque decía que ella tenía seguro, porque ahí sí que con toda atención el comité puso que se garantice su derecho a la educación, que se garantice su rehabilitación, todo este tipo de cosas. Entonces decía, no, que ella tenía un seguro, que es un seguro para pobres que existe y que ella ya tenía de hecho y que esa fue la atención que había recibido. Entonces, es una suma de cosas, nunca se le indemnizó hasta ahora, y es impresionante cómo al final les mantenían sus hermanitos chiquitos, menores que ella, ya tenía 13, los otros nada más chicos dejaron de irse a la escuela para poder mantenerle allá a su mamá que le tenía que cuidar. Entonces, pero ella está terminando la secundaria ahora, aún sin esa ayuda. Era un lío irse porque se podía ir solo en mototaxi a la escuela y no. Entonces, alguien le tenía que alzar. Y bueno, todas esas cosas así que son muy impactantes. Lo único que se logró es que 2 días antes del último diálogo que se mantuvo con posterioridad al fallo con el comité CEDAW, se aprobó el protocolo de aborto terapéutico. Pero el comité le dijo además algo: tienen que despenalizar también en caso de violación, porque en este caso el origen es una violación sexual. ¿Sí? Hay un tema allí donde se nos juntan las cosas, se violan derechos sexuales de ella y termina con esta situación. Bueno, yo espero que acá en Perú se logre finalmente esas luchas tan largas y tan terribles, ¿verdad? Como que todavía no consiguieron que se declare, que se acepte la política de Estado de esterilización forzada, ¿no? Que es fundamental. Bueno, y finalmente quería decir una duda terrible que yo tengo. Vos avísame, Yulisa, si ya cumplí el tiempo o qué. ¿Estoy bien? Bueno, voy a decir una duda que yo tengo sobre el vínculo entre derechos reproductivos que nunca incluimos, el robo de niños por parte de las dictaduras militares, pero no solamente por parte de las dictaduras militares, de toda la trata y tráfico de bebés y de la Iglesia Católica también, en muchísimos casos. Yo estaba preparando, y como siempre estoy trabajando sobre el tiempo de las dictaduras del Cono Sur, y la verdad es que en las propuestas sobre el derecho de las mujeres incluimos, claro, número y espaciamiento de los hijos, incluimos la no esterilización forzada, todo esto. Las juezas de la ex Yugoslavia y de Ruanda metieron por primera vez las violaciones como crimen de guerra, realmente estaba antes prohibido pero no habían condenas, en fin, tenemos ciertos avances. Sin embargo, no incluimos explícitamente en la legislación
la apropiación de niños y niñas por parte de agentes estatales en las dictaduras del Cono Sur. Probablemente, miren, esto tiene que ver con minimizar, con no ver, con ignorar ciertas cosas. Entonces, se ignora, se minimizan cuestiones muy graves. Obviamente que la apropiación de niños y niñas por parte del Estado o por gente que está en los hospitales o por la Iglesia, trasciende a esto. En el caso de España creo que es mucho más grande y no sé cómo se avanzó. Pero en América del Sur fue absolutamente importante porque con esto se consiguió destrabar la ley de punto final de la Argentina. Como no era importante, no se incluyó. No se incluyó la apropiación. O sea, existe o no el derecho, como derecho todavía reproductivo dentro de ese ciclo, de la mujer a decidir si va a criar o no va a criar a esa criatura. Y si no va a criar, tiene que, desde mi punto de vista, darlo en adopción legal. No regalar, dar para trata, darle a gente muy buena que le va a hacer un robo de identidad, y sabemos que la Convención de Derechos del Niño incluye el derecho al nombre y la identidad. Entonces, yo no sé si con esto necesitamos o no, pero no tenemos todavía una reflexión. Sí, porque era cuando estaba haciendo esta ponencia que se me vino. Yo creo que además se vincula con la otra parte de la división sexual del trabajo, con el cuidado, con toda la parte reproductiva. Entonces, pienso que no podemos dejar de lado una cuestión tan importante como esa en nuestras reflexiones, porque las búsquedas son sin fin. Las abuelas de Plaza de Mayo generaron, y a mí me generaron ellas otro problema muy grande. Personalmente tenía el estereotipo de gran desprecio a solo biologismo. ¿Por qué se va a tener en cuenta solo lo biológico y que no importaba, que para la maternidad era importante todo el resto? Y sin embargo, ellas con su banco ¿de qué es, Natalia? ¿Cómo se llama? De datos genéticos. De datos genéticos, es que van encontrando a sus nietos lentamente. Pero allí sí tenemos que pensar mucho. Claro que toman lo biológico, claro que es la muerte de una hija o de la esposa o de la compañera de su hijo muertos por la dictadura, porque es la apropiación de mujeres asesinadas que entonces su producto es el que sacan y llevan. Esto está abordado en el cine, la historia oficial era esto. Está abordado de múltiples maneras, pero no está abordado por nosotras en nuestras reflexiones como una cuestión realmente fundamental para las mujeres en las dictaduras del Cono Sur, pero creo que va mucho más allá, porque ese robo se da y es generalmente para la trata, es uno de los aspectos donde hay en toda la cadena casi mujeres involucradas. Bueno, hasta acá llegué y muchas gracias. Muchas gracias, Line. Sobre todo creo que la última parte nos va a dejar con bastante espacio para el momento de preguntas y discusión, de abrir esa discusión. Voy a presentar ahora a José Luis Álvaro. José Luis es catedrático de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades europeas y latinoamericanas, donde ha impartido conferencias y cursos de psicología social. Ha sido affiliated lecturer en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde ha impartido docencia. Sus áreas de investigación e interés científico son la psicología social del prejuicio y los estereotipos sociales, las consecuencias psicosociales del desempleo, los factores determinantes de la salud mental, los significados del trabajo en la sociedad contemporánea y la historia de la psicología social, especialmente las concepciones sociológicas de la misma. Dejo con el uso de la palabra. Muy bien. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, agradecer a las personas que han organizado este congreso y a las instituciones por la invitación.
y sin más preámbulos voy a pasar a la presentación. Está dividida en varias partes. ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo llegamos a estereotipar? Pasaré a los estereotipos de género y a una investigación que hemos realizado sobre los estereotipos de género y los procesos de victimización y revictimización en los casos de abuso sexual. Hola, soy Samara. Soy Lolita. Me llamo Rosa. Tengo 8 años y lo que más me gusta es jugar con mis amigas, a papás y a mamás. Me gusta irme de vacaciones y si tuviera un barco me iría de viaje. A Hawái. A Miami. Lo que más me gusta es tomar helado. Pintarme las uñas. Me gustaría estudiar Derecho. Matemáticas, lengua, de todo. Y que me hagan puesto para arriba. Me gustaría que ahora cogieras el diccionario y buscaras la palabra gitano. Diego, lo que pisa. ¿Con qué se escribe gitano? A ver, espera. Gitano. Gitano. Dicho de una persona de un pueblo originario de la India. De egipciano, porque se creyó que procedían de Egipto. 5. Trapacero. Trapacero. ¿Sabes lo que quiere decir trapacero? No. Pues no. No. ¿Puedes buscarla, por favor? Trapacero. Trapacero, trapacera. Que emplea trapazas que con astucia, falsedades y mentiras Procura engañar a alguien de un asunto. Los gitanos no hacemos eso, porque también otras personas pueden hacer eso. No me gusta que digan esto en el diccionario. Me están insultando. No me parece justo. Porque está diciendo una mentira esto. Yo no soy trapacero. Diccionario de la lengua española. Siguiente. Este es un caso claro de estereotipos, de creencias, en este caso en función de la pertenencia a un grupo étnico, pero que podemos ampliar a otros muchos grupos, como veremos también en el caso de los estereotipos de género. Pasaré luego a ver qué características tienen los estereotipos de género, pero antes, ¿cómo se forman los estereotipos? Y los estereotipos tienen una base cognitiva que tiene que ver con el procesamiento de la información. El ser humano necesita, para adaptarse al medio, para controlar el medio, necesita procesar la información, y una de las formas que tenemos para procesar esa información es categorizar los objetos o personas, es decir, agrupar las personas según apariencia, semejanza, etc. En este caso vemos, por ejemplo, el sujeto 1 y 2, como vemos que hay diferencias entre las personas, hay diferencias individuales, pero el proceso de categorización lo que hace es reducir esas diferencias, ver como más homogéneo lo que no es tan homogéneo. Y esto sucede tanto con el endogrupo, con nuestros propios grupos de pertenencia, como con los exogrupos. Este proceso, además, viene acompañado de un proceso de despersonalización. Cuando interactuamos con otra persona, no interactuamos como una persona, como individuo, sino como alguien perteneciente a una categoría. La adscripción de creencias a esa categoría sería ese proceso de estereotipación que tiene consecuencias sobre el prejuicio y la discriminación. Siguiente. En definiciones de estereotipos hemos visto, Rebecca Cook esta mañana, cómo hablaba de esos retratos de la mente. Es una definición ya de Lippmann, el 22, un periodista. Lo que hacen los estereotipos es simplificar la realidad y sirven de apoyo a determinado tipo de conductas. En la medida en que, como hemos visto en el primer vídeo con respecto a los gitanos,
En la medida que atribuimos las rasgos, características de la categoría al individuo, lo que estamos haciendo es o bien sobredimensionando un aspecto de esa categoría y además atribuyéndolo a todos los miembros de dicha categoría. Otro aspecto es de los estereotipos es que son creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular, y otros autores lo definirían como el componente cognitivo del prejuicio, si bien hay otros autores que hablan que los estereotipos en sí mismos son una forma de prejuicio. Sí. Este proceso de categorización, vamos a ver ahora un ejemplo muy claro de cómo esta adscripción de creencias, valores, a la formación de categorías, algo que hacemos de manera natural, es lo que lleva a estos estereotipos a los procesos de prejuicio y discriminación. Vamos a ver un caso breve sobre cómo es posible hacer esto con niños de una manera muy fácil, muy sencilla. Una demostración sugestiva de la naturaleza del prejuicio tuvo lugar no en el laboratorio de un psicólogo, sino en una escuela de Riceville, Iowa. Tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, Jane Elliott, una profesora de tercer curso, decidió enseñar a sus alumnos qué significa experienciar una discriminación arbitraria. Elliott dividió su clase en dos grupos, uno inferior de niños con ojos marrones y otro superior con los niños de ojos azules. Are the better people in this room? Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. My dad isn't that. Is your dad brown-eyed? Yeah. One day you came to school and you told us that he kicked you. He did. Do you think a blue-eyed father would kick his son? Yeah. My dad's blue-eyed. He's never kicked me. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. What color eyes did George Washington have? Blue. This is a fact. Blue-eyed people are better than brown-eyed people. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars so that we can tell from a distance what color your eyes are. So the blue-eyed people each come up and get a collar. You can choose someone to put this collar on. And it seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliott was taking our best friends away from us. What happened at recess? Were two of you boys fighting? Yeah, Russell and John were. What happened, John? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. Did you call him brown eyes? They always call us that. Yeah, you know, all of the boys call us brown eyes. They say, come here, brown eyes. And they were calling us blue eyes. I wasn't. Sandy and Don were. Yeah. What's wrong with being called brown eyes? It means that we're stupid. Well, not that. Yeah. Oh, that's just the same way as other people call black people niggers. Yeah. Is that the reason you hit him, John? Did it help? Did it stop him? Did it make you feel better inside? Make you feel better inside? Laugh at you? He observado como en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de los que se consideraban superiores,
porque sus personalidades han cambiado más que las de los que se consideraban inferiores. Este proceso de categorización, en este caso un rasgo superficial, ojos marrones, ojos azules, la ascripción de creencias valorativas a ambos grupos, estereotipo, es lo que crea la actitud negativa, el prejuicio y los comportamientos de discriminación que hemos observado. Esto un autor, un psicólogo social, Tajfel, ya en diferentes experimentos hablaba del favoritismo, la tendencia al favoritismo endogrupal y a la discriminación exogrupal. Porque en ese proceso de categorización no solo vemos como más semejantes a los miembros de mi grupo y a los miembros de los exogrupos, sino que maximizamos las diferencias entre ambas categorías. Sí. ¿Por qué es tan difícil cambiar los estereotipos? ¿Qué características tienen los estereotipos? Bueno, en primer lugar, la falsedad. Sí, podemos teclear ahí en falsedad. Yo he cogido esta, en fin, para hacerlo bien gráfico: flaca no es linda, gorda no es fea, gay no es afeminado, lesbiana no es amachada, romántico no es cursi, que te hable no implica que le gustes. Los estereotipos no son la realidad, pero los tomamos como la realidad y tienen consecuencias como si se tratase de la propia realidad. Seguimos el siguiente. Rigidez, y este es un aspecto muy importante de los estereotipos, ¿sí? Yo he traído un estudio hecho en el 2011 en Norteamérica. Me gustaría llamar la atención sobre todo el porcentaje de personas que creen en la teoría de la evolución, por debajo del 50%. Es decir, los estereotipos muchas veces no se combaten mostrando que la realidad contradice los estereotipos. Ya en psicología, un psicólogo social como Festinger hablaba de la disonancia cognitiva, es decir, cuando algo contradice nuestras creencias, lo que tendemos a hacer es no hacer caso de esa información que contradice nuestras creencias, y esto tendemos a hacerlo todos, o a integrar esas creencias en nuestro sistema de creencias. Tiene un estudio muy interesante, se titula When Prophecy Fails, cuando falla la profecía, cuando la profecía no se cumple, y cómo lo que hacemos es integrar ese nuevo conocimiento, eso que en principio la realidad nos niega, en nuestro sistema de creencias. Este mismo estudio se ha repetido en Gran Bretaña recientemente y hay muchas más personas en porcentaje que, por ejemplo, creen en los fantasmas, solo por poner un ejemplo, que en la teoría de la evolución, sobre la cual tenemos una evidencia empírica. Decía el filósofo español Ortega y Gasset: las ideas se tienen, en las creencias se vive. Las creencias forman parte de nuestra identidad y por eso es tan difícil modificarlas. Siguiente. Y consenso, ese es otro de los problemas. Vamos a ver ahora con respecto, por ejemplo, si yo les pidiese a ustedes que señalasen con una X los atributos que las culturas, no ustedes, que las culturas atribuyen tradicionalmente a cada sexo, creo yo que tendríamos un consenso, y así ha sido, en el que atribuiríamos más aspectos como la independencia, la valentía, la seguridad, el poder, la autoridad, la competitividad, la inteligencia a los varones, a los hombres. Y el resto de características, el resto de rasgos los atribuiríamos a las mujeres. Es decir, falsedad, rigidez y consenso hacen que sea tan difícil modificar los estereotipos. Entre otras cosas, los estereotipos no se crean. Es un proceso que tiene que ver con procesos cognitivos, pero el contenido de los estereotipos es histórico, es cultural, es social, es político, lo cual añade complejidad y también añade problemas a la hora de transformar dichos estereotipos. Siguiente. Bueno, aquí he cogido algunos. Las mujeres son más dependientes que los hombres, las mujeres son más sensibles, mejores cuidadoras, no saben negociar porque no son competitivas, los hombres son más activos, las mujeres más pasivas, las mujeres son más consumidoras que los hombres, y ellos mejores tomando decisiones sobre el dinero, las mujeres son menos activas sexualmente que los hombres. En fin, es un conjunto de creencias sobre las cuales existe un cierto consenso, por ejemplo, en nuestras sociedades. Vamos ahora, después de esta primera parte más general sobre qué son los estereotipos, por qué es tan difícil modificar los estereotipos, como ese componente cognitivo del prejuicio determina también comportamientos de discriminación,
me referiré ahora a los estereotipos de género. Un estereotipo de género serían aquellas creencias sobre la existencia de diferencias psicológicas, rasgos psicológicos y comportamentales, también de rol, los roles que ascribimos, creencias sobre los roles que deben desempeñar una mujer, los roles que deben desempeñar los hombres, sobre la base de diferencias biológicas, es decir, el sexo sería el componente biológico, el género sería la construcción social de esas diferencias biológicas. Lo que sucede con los estereotipos de género es que es una categoría en la cual nosotros no nos adscribimos a ella, como puede ser la ideología, la religión, etcétera, sino que nacemos ya dentro de un grupo u otro. Esto lo que hace es que tenga un fuerte componente de naturalización y esencialismo. Es decir, en la medida en que se atribuyen ciertos rasgos psicológicos, por poner un ejemplo, a la mujer, se naturaliza, es propio de la mujer. Es decir, hay una esencia, la esencia de ser mujer, que se manifestaría en determinado tipo de rasgos psicológicos o de comportamientos. Esto, además, ese esencialismo, esa esencia, sería inmutable y sería muy difícil modificable. Esto, en todos los estudios que hemos realizado sobre naturalización o esencialismo, surge como una constante. Y, de nuevo, esto es lo que hace todavía más difícil luchar contra los estereotipos de género. ¿En qué medida estos estereotipos de género se construyen socialmente, pero hay una naturalización? Creo que lo vamos a ver con este vídeo. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Quisiera llamar la atención sobre esos procesos de naturalización, es decir, pensamos Why can't run like a girl also mean win the race? Que sobre la base de esa diferenciación biológica
se adscribe cierto tipo de comportamientos como más propios, más naturales de lo que es ser una niña, ser una mujer, etcétera, cuando son construcciones sociales. Y ese es uno de los mecanismos de perduración también de los estereotipos, en este caso de los estereotipos de género, mediante su naturalización, como si fuese parte de la esencia de ser mujer. En los estudios sobre estereotipos de género salen siempre dos dimensiones, fundamentalmente, a las cuales yo me referiré incluso en el estudio que hemos hecho nosotros. Sería la dimensión sociabilidad, lo que tienen ahí abajo, en la dimensión competencia, que no es otra manera de decir que los hombres siempre son vistos como más competentes, asertivos, independientes y orientados hacia el poder y el logro, y las mujeres más afectivas, dependientes, sociables, despreocupadas por ella misma y orientadas hacia los demás. Esto lo podemos decir como competencia frente a expresividad emocional, instrumentalidad frente a emocionalidad o agencia frente a comunalidad. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo estos estereotipos, en el caso de la mujer, alta en sociabilidad, alta en afectividad, baja en competencia, quitando algunos grupos de mujeres, habría que distinguir obviamente, pero en general la mujer estaría vista estereotípicamente como alta en sociabilidad, en afectividad y baja en competencia en relación a los hombres, que serían vistos como bajos en afectividad, pero altos en competencia. Siguiente. Esto se ha cogido de Susan Fiske, que es una psicóloga social. Las mujeres, en términos generales, estarían aquí. Altas en warmth, sería afectividad, sociabilidad, y bajas en competencia. Esto determina cierto tipo de emociones, como es la compasión, que sería más propio, o los estudios que hemos visto sobre el tipo de emociones que despiertan los grupos que estarían en este cuadrante, me referiré solo a ello por cuestiones de tiempo, y el tipo de comportamiento sería de apoyo. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué ocurre cuando las mujeres, digamos, contravienen cierto tipo de conductas normativas o prescriptivas. Vamos a ver cómo este panorama se modifica o cambia. Es decir, esto es tanto en cuanto la mujer se comporte de una determinada manera, entonces tendremos la compasión y el apoyo, la compasión como la emoción que suscita, el apoyo como el comportamiento con respecto a este grupo social. Sí, siguiente. ¿Qué consecuencias tiene esta forma de estereotipar? ¿Qué consecuencias reales en nuestra sociedad? Bueno, en primer lugar es que tienden a limitar el desempeño de tareas. Yo no sé si hay tiempo y muestro el vídeo, simplemente voy pasando. ¿Sí? Bueno, entonces voy pasando. Me referiré a lo que es el threat stereotype. Se han hecho estudios donde la simple amenaza del estereotipo, es decir, cuando se asigna en diferentes estudios a una condición experimental, cuando digo condición experimental, es aquellas mujeres a las que se les comunica simplemente que van a realizar una tarea, pero se les informa sobre el estereotipo que hay sobre el desempeño de la mujer, las mujeres el desempeño baja, frente a aquellas mujeres a las que no se, digamos, activa esa amenaza del estereotipo que hay. Pero en otro caso es la exclusión del mercado laboral, los estereotipos sobre la maternidad. En el caso de los estereotipos de la maternidad, en esa dicotomía, dimensión, afectividad, sociabilidad, competencia, la mujer es vista como que el hecho de dedicarse al hijo va a restar competencia, va a tener una menor competencia, algo que no sucede con el hecho de ser padre, y eso obviamente tiene consecuencias a la hora de la inserción o la permanencia en el mercado laboral. No puedo hablar aquí de otras consecuencias que podría tener sobre lo que denominamos techo de cristal, porque si no me van a llamar la atención, pero sería otra de las consecuencias. Y finalmente sobre los derechos reproductivos, un excelente estudio de la profesora Cook, esta sobreacentuación de la dimensión emotividad frente a competencia hace que las mujeres sean percibidas como poco competentes para tomar también sus propias decisiones en materia de derechos reproductivos. Siguiente. Bien, y voy ya con el estudio. Si yo les muestro aquí un hombre con varias mujeres, que mantiene relaciones con varias mujeres al mismo tiempo, muy probablemente vamos a hablar de él que es un Don Juan, en fin. Pero si una mujer mantiene relaciones con varios hombres al mismo tiempo, ligera de cascos, en fin, vamos a utilizar otro tipo de
de estereotipos sobre ese comportamiento. Por lo tanto, hay roles prescriptivos para las mujeres. Es decir, se espera que una mujer se comporte de cierta manera en determinados contextos y circunstancias. La ruptura de la norma, en el estudio, pensábamos o hipotetizábamos que iba a llevar a una mayor culpabilización de la víctima. Y vamos a ver que, curiosamente, sería mayor entre los miembros del endogrupo. Y esto supongo que generará una discusión posteriormente. ¿Sí? Estos estereotipos, falsas creencias sobre la mujer, algunas mujeres tienen la culpa del maltrato que reciben por no separarse de sus parejas. Los hombres son agredidos igual que las mujeres agredidas exageran el maltrato para obtener un beneficio, o la violaron porque le provocó con su forma de vestir de forma llamativa. Bien, yo creo que incluso ustedes que son del mundo del derecho, seguro conocen sentencias que van en esta dirección. Bien, no me voy a... Sí, siguiente. Un 30% de las mujeres han experimentado un abuso sexual por parte de su compañero y un 7% han sido sexualmente asaltadas. La importancia que tiene y la importancia que vamos a ver en los procesos de victimización y revictimización, como vamos a ver en este estudio. Sí, siguiente. Y ya con esto... pueden leer ahí, este era un estudio donde eran estudiantes universitarios y leían este texto. Ana y Enrique eran colegas de trabajo, solteros y se conocían desde hacía tiempo. Un día Ana convidó a Enrique a cenar un sábado por la noche. Después de la cena, Ana le invitó a ir a su apartamento, que estaba cerca del restaurante, y tomar unas copas. Después de haber bebido un poco, se besaron. Pasado un tiempo, Ana intentó apartarse y pidió a Enrique que no continuase y que se fuera del apartamento. En ese momento, Enrique la sujetó con fuerza y continuó besándola hasta que la forzó. Este era el texto que leían los estudiantes universitarios. Era un diseño experimental 2x2, lo que cambiaba era la víctima podía ser blanca o podía ser negra y el agresor podía ser blanco o podía ser negro. Vamos a ver ahora los resultados. Les preguntábamos en una escala de 1 a 7, siendo 1 nada responsable, a 7 muy responsable, que nos dijeran el grado de responsabilidad de la víctima. Es decir, el grado de responsabilidad de Ana por haber sido forzada, violada. Bueno, lo primero que llama la atención es estas puntuaciones, son las puntuaciones medias. Si sacásemos la media, aquí tendríamos más o menos una puntuación de 3. Si tenemos una escala de 1 a 7, 3 es que se responsabiliza, y bastante, a la víctima por el hecho de haber llevado a un hombre a su casa en primer lugar, haber tenido una relación, iniciar una relación. Eso parecería, en cierta forma, que justifica, de alguna manera, lo que le sucedió. Esta sería la hipótesis de un mundo justo en la cual cada uno recibe aquello que merece. Si no te comportas adecuadamente, es decir, las normas prescriptivas, los roles normativos, puede traer este tipo de consecuencias. Lo que quisiera llamar aquí la atención, es cómo cuando la víctima es blanca y el agresor es negro, la culpabilización de la víctima blanca es muy superior a cuando la víctima es negra. Es decir, se culpabiliza más, este estudio se hizo en Brasil, se culpabiliza más a una mujer blanca que no solo, digamos, incumple la norma de invitar a un hombre a su casa, sino que además se junta con el prejuicio racial. Además, tuvo la osadía de invitar a un hombre negro a su casa. Repetimos este estudio para ver si estos resultados eran consistentes y lo que obtuvimos es de nuevo la misma tendencia. Vemos que aquí las diferencias son muy significativas. Yo supongo que esto ustedes simplemente que no se dan por azar, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiere decir. Aquí no eran significativas y lo que nos sorprendió es que este proceso de victimización era mayor en los cursos femeninos. Es decir, era entre las mujeres donde se culpabilizaba más, se victimizaba más a la víctima por el hecho de haber sido violada. ¿Cuál es la explicación que podríamos dar? Siguiente, con esto acabo, o casi acabo. Lo que nosotros llamamos efecto de oveja negra, es decir, cuando alguien de nuestro grupo tiene una conducta que esperamos que no sea o que no está dentro de las normas del grupo, es mucho más penalizada que cuando es un miembro de un exogrupo. Y asimismo, pensó que podríamos discutir sobre eso, lo que nosotros denominamos como sexismo benevolente. Es decir, la mujer es igual siempre y cuando se comporte de una determinada manera. Y como la introyección probablemente, al menos estos eran cursos de enfermería, la introyección de ese sexismo benevolente hacía que en este caso fuesen las propias mujeres las que victimizaban más por el hecho de la violación. Bueno,
Dejo el resto, que era sobre cómo combatir los estereotipos, en fin, etcétera, por cuestiones de tiempo, pero si no, yo supongo que en el debate podrá haber, podemos discutir sobre estas cuestiones para que la moderadora no me llame la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luis por su presentación tan motivadora y que nos lleva también a una discusión muy real de todos estos temas. Tenemos aún un espacio para preguntas y respuestas. Yo no sé si ustedes prefieren que recojamos 3 o 4 preguntas juntas. ¿Sí? Un primer grupo. Ahí están los micrófonos, por favor, para que indiquen, por favor, a quién va a dirigir la pregunta y si es a los dos. Y ahí atrás. Buenos días. Pregunta, no sé si podrían ambos en primer lugar, quiero felicitarlos por ser 2 ponencias espectaculares en un tiempo tan breve. Quiero mencionar que soy juez en este espacio, en este congreso. Estamos muchos jueces tan preocupados como ustedes por estos problemas. Quiero también mencionar que existen tendencias dentro de un sistema judicial. Por ejemplo, JUSDEM nació en un contexto de clandestinidad, concretamente para luchar por los principios y valores constitucionales. Creo que eso resume un poco nuestra perspectiva de trabajo. Me preocupa a mí, a propósito de lo que ha quedado pendiente, como luchar contra los estereotipos, que todo esto, como se ha mencionado, tiene una connotación social, histórica, política. Y existen otros estereotipos. Por ejemplo, cuando se habla de un juez, es un juez corrupto, un juez inepto. Cuando a veces también tenemos una perspectiva etnocentrista a propósito de lo intercultural. Y hasta qué punto muchas veces existe un conflicto. Claro, no quiero derivar la discusión, el debate hacia los temas de la interculturalidad, pero sin embargo se ve a veces, se puede percibir una suerte de conflicto donde a veces vemos a otras culturas como inferiores y queremos tratar de enjuiciar las cosas desde una perspectiva occidental. Puedo referirme, por ejemplo, al matrimonio en una comunidad xáninca a los 13 años, porque es una tradición sin papeles, en fin, es su forma de vida, pero que sin embargo, desde una perspectiva, por ejemplo, he escuchado a algunas feministas que dicen ellos no son conscientes de que está vulnerándose un derecho fundamental. Entonces, se recomienda una intervención o se sugiere, porque ahí se están equivocando dentro de ese escenario cultural. Entonces, tan reprochable es el tema de que se afecte al género como también otros aspectos. ¿Cómo podemos cambiar integralmente esto para mejorar la justicia? Y de hecho compartimos la idea de que los jueces tenemos un rol enorme para que se pueda constitucionalizar y se haga más justa una sociedad. Quería hacer una pregunta a ambos ponentes sobre el caso a González Carreño que mencionaron en la primera intervención. Yo trabajo en Women's Link, que fue la organización que llevó el caso ante el Comité CEDAW, y mi pregunta es sobre la implementación de las decisiones del comité, porque España, que es el estado que fue, pues, al cual se condenó, entre comillas, por el caso, ha desconocido, no ha cumplido el dictamen del comité, no ha reparado a Ángela González, ni ha tomado las medidas estructurales para remediar, pues, la situación de violencia doméstica que afecta a mujeres y niñas en España. Y entonces, si ustedes ven que acá también en la decisión del Estado de desconocer la vinculatoriedad de las decisiones del comité, también se pueden estar presentes estereotipos, ¿no?, de género o de otra índole. Gracias. Gracias, sí. También quisiera felicitarlos, muchas gracias. Creo que ilumina bastante lo difícil que es cambiar en este tema, y yo preguntaría a cualquiera de los dos, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos identificar entre prejuicio y racismo? Por favor.
Buenas. Yo quería preguntar al profesor, a José Luis, si no considera que puede existir un riesgo en el contexto judicial, como tenemos que categorizar, ¿no?, como los comportamientos a la hora de las calificaciones jurídicas, si no hay un mayor riesgo a la hora de estereotipar y de prejuzgar las situaciones, especialmente con este sesgo de género. Disculpa, ¿podrías añadir un riesgo? ¿Cuáles son las situaciones? Disculpa, no. Si podrías repetir. Si hay un mayor riesgo de estereotipación a la hora de, en el contexto judicial. Que en otros contextos. Claro, porque al tener que categorizar todos los comportamientos a la hora de la calificación jurídica, claro, la conducta típica, ¿no? Julieta, de Durango, México. Aquí quisiera yo preguntar cómo acceder a los organismos internacionales. Ayer ya la ministra Sánchez Cordero mencionó que en México tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, donde se ven las categorías sospechosas. En Durango, por ejemplo, tenemos 2 casos simples que les voy a platicar de manera corta. Una mujer que le destrozaron la cadera porque la hicieron parir con fuerza, porque creyeron que era indígena, y como las indígenas son buenas para parir, pues entonces a ella no le hicieron cesárea, sino la obligaron a parir y le rompieron la pelvis. Otro caso es una muerte materna menor de edad que dijeron, o sea, cuando se hizo la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, se dice que la chica murió porque era drogadicta. Entonces, como era drogadicta, pues merecía morir, ¿no? Entonces, hay muchos, en México, a pesar de los protocolos y de todo lo que se ha avanzado, hay casos que no avanzan mucho en las comisiones de derechos humanos y que los jueces y las autoridades, yo soy abogada, no consideran al momento de llevar a cabo, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo acceder a los organismos internacionales? Gracias. Yo decía si hacemos una primera ronda y luego seguimos, porque si no son demasiadas preguntas. Sí, claro. Bueno, una primera, la verdad es que en el comité se toma la parte de prejuicios que está en el artículo 5, ¿verdad? Y ahí se convirtió en estereotipos, se trabaja con esto sin hacer una gran diferenciación, y obviamente no es solamente para las cuestiones raciales, prejuicio puede haber en muchísimos sentidos. Entonces, quería decir nomás que es lo que está justamente allí en el comité y se convierte en esto. La segunda cosa es sobre investigaciones donde entran componentes racistas. Evidentemente, yo hasta ahora me refería a casos individuales y en toda la reunión se refieren a casos individuales. En el caso del Comité CEDAW, la verdad es que son muy importantes el procedimiento de investigación que está en el artículo 8 del protocolo facultativo. Fue la primera que se hizo sobre Ciudad Juárez, y cuando la Corte Interamericana dice incluso, aunque no reconoció que no tuvo la debida diligencia ante las instancias del sistema interamericano, el informe de CEDAW dice que México reconoció esto. Entonces toman esto para decir que no hubo la debida diligencia. Entonces creo que estas cuestiones, pero lo que es muy interesante es que el año pasado se terminó una investigación excelente sobre muertes de aborígenes, mujeres aborígenes desaparecidas y muertas en Canadá sin investigación. Es decir, no es solamente los países latinoamericanos, no es solamente nosotros que tenemos, sino Canadá incumplió absolutamente toda su obligación. Y ustedes ponen así el caso de aborígenes en Canadá y va a aparecer el informe que hicieron la señora Bailey y el señor Brun. Claro, todo el comité después revisa y trabaja porque las decisiones de las investigaciones son de todo el comité. Bueno, yo creo que tenemos que luchar de múltiples maneras. Esto se entronca, creo que, con todo el trabajo de culturas democráticas, Esto no es solamente un trabajo individual que ahora vamos a comenzar.
Creo que hay un trabajo extenso contra toda forma de discriminación por sociedades más tolerantes, se usaba mucho, sociedades democráticas que acepten la diferencia, porque al final es la discriminación la que está en la base de cada violación de derechos. Para llevar el caso ante cualquier instancia de derechos humanos, se necesita en primer lugar haber agotado recursos internos, o no haber agotado si es que hay una dilación, sobre todo judicial, que no es aceptable. Por ejemplo, en el caso Pimentel, no había resuelto un juzgado esto y dijeron que para el 2008 iban a resolver, pero en realidad en el 2011, cuando se tomó la decisión, todavía no se había resuelto. Entonces, cuando la demora es demasiado larga, entonces por lo menos los comités de derechos humanos aceptan. Yo veo que actualmente la Comisión Interamericana está viendo casos sobre todo para las medidas provisionales. También en el Comité CEDAW recibimos cientos de medidas provisionales que tienen que ver con expulsión de mujeres inmigrantes a Europa. Entonces, muchas veces antes de tratar el caso ponemos una medida provisional. Pero para llevar un caso ya hay que ver que se hayan agotado los recursos internos, esa es la norma. Y después se tiene que pensar muy bien ante qué instancia llevar, porque no se puede llevar en simultáneo a varias instancias. Hay que decidirse si es que te conviene más una argumentación importante como suele dar el comité, o es más importante llevar al sistema interamericano porque resulta que por cualquier cosa, o al Comité de Derechos Humanos que tiene una gran experiencia en estos casos. Y ahora hay en procedimientos, hay unas instancias de procedimientos especiales también que son muy interesantes y que están tomando casos. No es muy difícil, y en la página del Comité CEDAW está la parte que dice directamente protocolo facultativo, y se puede entrar y se pueden ver las condiciones, cuáles son los pasos que hay que dar. El no cumplimiento del González Carreño, la verdad es que me duele mucho la noticia, porque, bueno, yo esperaba que España acate, pero sobre todo porque cambiaron su legislación con posterioridad y todas estas cosas. Lo que se hace es que se insiste. El comité se reúne con la misión en Ginebra, se pide, otros comités preguntan cuando va el Estado parte al derechos humanos, por ejemplo, ahora tenemos ya realmente un estándar que lo mínimo que todos los comités están de acuerdo es que la prohibición absoluta de aborto viola los derechos humanos. Esto ya lo dijo el Comité contra la Tortura, lo dijo el Comité de Derechos del Niño, lo dijo el Comité CEDAW, lo dijo el Comité de Derechos Humanos, etcétera. O sea, hay un consenso que uno puede hablar de un estándar firme, sobre todo en 4 casos, ¿verdad? Salud y vida, que tienen que ver con salud y vida, incesto, violación, que creo que son fundamentales. Entonces, pero no, todo está así. Pero ¿por qué dicen que no es vinculante? Y porque no hay mecanismos coercitivos para hacer cumplir. En eso radica, porque la verdad es que está aprobado por ley, nosotros tenemos sistemas monistas, se debería hacer de aplicación directa y no hay justificación alguna para no cumplir cuando voluntariamente nadie exigió ratificar los protocolos facultativos. Simplemente es un incumplimiento de sus obligaciones porque no hay mecanismos coercitivos para que los estados cumplan con esto. Yo creo que hasta ahí voy a llegar. Lo que quería decir una cosa más sobre estas cuestiones terribles de las niñas. Hay una historia muy grande de inmolación de las niñas, ofrecer las adolescentes a las divinidades diversas. Ha habido desde la cultura china hasta en culturas indígenas de nuestra América, en las griegas, en todas, nenitas que son las vestales o las que se sacrificaba al minotauro, no sé, todo eso. Estamos juntando las historias
Y hoy en día estas niñitas embarazadas, violadas y obligadas a llevar a término realmente son nenas inmoladas. Es una cosa escandalosa, y cómo cambiar cuestiones tan profundas. El discurso jurídico sobre las niñas apenas está comenzando. Es pobre. En la Convención de Derechos del Niño hay solamente sin distinción, ¿verdad? Es muy, muy pobre todavía. Creo que acá es donde tenemos que meter mucho pensamiento y hacer un esfuerzo especial, porque es allí donde se fortalecen las cosas o se endurecen los estereotipos. Bueno, yo seré muy breve porque sobre algunas cuestiones yo no soy un experto y sobre otras pues sé lo que sé y por tanto pues es una opinión en muchos casos. Sobre la primera cuestión yo creo que hay un debate abierto sobre el etnocentrismo pero también sobre el relativismo cultural y en qué medida los derechos humanos también son universales. Entonces yo creo que esa es en dónde se sitúa el debate. Y ahí probablemente tendremos posiciones diferentes, posiciones diversas y en función también de casos específicos o casos concretos. Es decir, si apelamos al carácter universal de ciertos derechos humanos o a el respeto por el relativismo cultural. Lo que pasa es que también el respeto por el relativismo cultural nos puede llevar a aceptar pues, cierto tipo de prácticas en función de pensar que es una práctica cultural establecida y que por lo tanto hay que respetar la cultura de los pueblos. Entonces ese debate yo creo que es un debate, en fin, muy sugerente, que no está acabado y seguro que todos iríamos variando nuestras opiniones en función de los casos específicos que estuviésemos tratando. Insisto, esta es una opinión. Sobre si en la judicatura se estereotipa más, yo no lo sé, pero intuyo que no. En primer lugar, porque la tendencia a la creación de estereotipos, las creencias, todos estamos sujetos a ello. No hay grupo social que no estereotipe. Otra cuestión diferente es la función que cumplen los estereotipos históricamente, que es la de legitimar las diferencias sociales, las desigualdades sociales y el status quo. Es ahí donde yo creo que está el mayor problema. Y en cuanto a los jueces, yo imagino que los jueces forman parte de la sociedad y que, por lo tanto, la ideología de los propios jueces va a influir en ese tipo de decisiones. Es decir, aunque haya un aspecto, el derecho, en fin, o la justicia es ciega, ¿no? Pues bueno, a veces es más ciega y a veces, en fin, lo digo como profano, yo no vengo del campo del derecho, a veces es más ciega y a veces pues es menos ciega y supongo que algo tendrá que ver la ideología de los jueces y todo lo que hemos venido hablando. Yo lo que sí que creo que sería interesante es que estas cuestiones pues hubiese cursos, en fin, de cómo llegamos a estereotipar, qué consecuencias tiene estereotipar, cómo el prejuicio está vinculado a nuestras creencias y la discriminación como comportamiento está vinculada tanto al prejuicio como a los estereotipos. Yo creo que todas estas cuestiones, dentro del mundo de la judicatura, de lo mismo que nosotros hacemos en el mundo de la educación, sería muy positivo, precisamente, no digo para eliminar, porque tampoco vamos a ser ingenuos, pero sí para reducir en la medida de lo posible la influencia de este tipo de creencias, en definitiva, que son los estereotipos, a la hora de juzgar. Porque el hecho de juzgar también es atribuir, es un proceso de atribución. Nosotros estudiamos también en psicología y psicología los procesos de atribución, los sesgos en los procesos de atribución, etc. Bueno, yo creo que todas estas cosas pues deberían ser objeto no solo de debate, de congresos probablemente interdisciplinarios. Nosotros estamos acostumbrados, nuestros congresos son los congresos de nosotros, los congresos de los otros son los congresos de los otros, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, en fin, yo supongo que alguien podrá recoger el guante. Yo creo que sería muy interesante que todo lo que nosotros sabemos en el mundo de la educación pues pudiera ser aplicado también al mundo de la judicatura. Y por último, el racismo y el prejuicio. El racismo es una forma de prejuicio. Lo mismo que lo es el sexismo, lo mismo que es la xenofobia. Es decir, son formas de prejuicio, depende del objetivo, el grupo hacia el cual se dirige y en función de qué características de ese grupo. Sí me gustaría señalar que en el contexto actual, ya en
al menos, en fin, nuestras sociedades occidentales, muchas veces ya no hablamos, por ejemplo, de racismo aversivo, es decir, esta manifestación de manifestaciones racistas, sino hablaríamos más de un racismo benevolente, sutil, etcétera, es decir, que se va adaptando a la normativa y a las normas que hay sociales frente a eso. Es algo que, en fin, nosotros también intentamos estudiar, cómo hay nuevas formas de manifestación, igual que hay un sexismo benevolente. Hoy en día probablemente hay personas que no van a manifestar el sexismo de una forma agresiva en el sentido de que son inferiores, las mujeres son inferiores, pero hay otras maneras de manifestarlo de manera sutil. Por tanto, yo creo que a lo que hay que prestar atención es a esas diferentes formas de prejuicio. El prejuicio es una actitud negativa frente a un grupo, basada en unas creencias sobre ese grupo. Pero lo que hay que, yo creo, prestar más atención, o prestar mucha atención, es a las nuevas manifestaciones. En este caso del sexismo, del racismo o del prejuicio. ¿Tenemos tiempo para más preguntas o ya no? Cuéntame, porque como me han cambiado los tiempos. Como para las dos preguntas que estaban tomadas ya. Ya, ¿y ahí cerramos? ¿Listo? Bueno. Dos personas de... Buenas tardes, una pregunta para el doctor Álvaro. Quería saber desde psicología social qué ha funcionado para efectivamente desmantelar los estereotipos. Bueno, desmantelar, depende el contenido que le demos a desmantelar, ¿no? Pero bueno, desde Alport sabemos, un psicólogo social que estudió mucho el prejuicio, sabemos que la hipótesis de contacto, el contacto entre grupos sociales, si son contactos entre iguales y de manera cooperativa, puede reducir. Esa sería una de las maneras. Otra de las formas es mostrando figuras contraestereotípicas para mostrar cuando el estereotipo evidentemente no se cumple. Esas son algunas de las posibilidades que tenemos, algunas de las posibilidades que funcionan, por responder, digamos, muy brevemente. Si no desmantelar, al menos sí reducir o ser más conscientes o crear una sociedad más igualitaria. Pero eso parte necesariamente de la educación. Muy buenas tardes, mi nombre es Lidia Poza, soy jueza chilena y creo que la única que estoy acá. Mi pregunta es para la doctora. Primero, solo señalar que Chile es un país tremendamente legalista y el control de convencionalidad ha sido muy difícil porque lo hemos podido hacer en algunas áreas del derecho, familia, laboral, penal incluso, pero en materia civil prácticamente no, porque todavía tenemos prueba legal o tasada, no tenemos anacrítica. Entonces, introducir principios, por ejemplo, para resolver es impensable, ¿sí? Y hemos tenido que ser tremendamente creativos para resolver lo que nos ofrece el derecho internacional y las convenciones a la luz de lo que nos dice el derecho interno y ampliar y extremar e interpretar lo más amplia posible las normas. Mi pregunta es la siguiente, como este control de convencionalidad en países como el mío es tan difícil de realizar, ¿hay algún tipo de fiscalización o de seguimiento al cumplimiento, en este caso, por ejemplo, el fallo Atala en Chile? Porque, de hecho, lo que hemos logrado hacer, lo hemos hecho a través de los gremios de los jueces, pero no a través de la plataforma institucional. Y el fallo Atala en este minuto se está cumpliendo porque los jueces hemos estado haciendo las capacitaciones internas que son voluntarias, pero no hay ninguna obligatoriedad, es decir, nuestros tribunales superiores de justicia todavía están hablando de sentencias extranjeras, cuando hablan de sentencias de la Corte. Entonces, yo entiendo que hay un problema de coercibilidad y que en definitiva el Estado voluntariamente se ha sometido y por lo tanto debería cumplirlo voluntariamente, pero se echa de menos quizá una suerte de seguimiento, porque la diferencia entre el hard law y el soft law es muy fuerte en mi país. Es decir, si no está en una convención, las recomendaciones simplemente son inexistentes y es por eso que ni siquiera va como argumento hoy en día que estamos discutiendo la despenalización del aborto. Ni siquiera es posible porque no hay recogimiento jurisprudencial sobre ello y tampoco tenemos la cultura del precedente. Sí. Con mucho gusto. La verdad es que yo creo que en Chile hay que aprovechar este momento de cambio constitucional. Francamente,
es que se mantiene la Constitución de Pinochet. Se hicieron modificaciones, pero se mantiene. Y se mantiene el espíritu de esa Constitución. No es solamente la letra, porque hay cambios, pero ahora se está emprendiendo un principio y creo que es el momento de discutir las cosas y, por supuesto, incorporar el control de convencionalidad cuando esté la nueva Constitución. Es decir, ya atender que en el proyecto oficial esté, todavía no existe esto, pero yo participé ya en 2 debates en Chile al respecto y creo que es absolutamente clave y que es un país especialmente difícil. Alguien habló, uno de los conferencistas, de las conferencistas, de que la gran garantía está en los tribunales constitucionales. Si se piensa en Chile o en la República Dominicana, obviamente eso se derrumba porque son de lo más discriminativos, de lo más duros. O sea, imagínense que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no solamente dice que que los hijos de las mujeres haitianas no legales no son dominicanos, sino que le sacó la nacionalidad a gente de 80 años, que durante 80 años fueron dominicanos porque sus mamás eran dominicanas. O sea, estamos hablando de cosas realmente terribles. Entonces, como todas las cosas, las instancias, los instrumentos, los mecanismos, son de diferentes signos y creo que Chile es el país donde más difícil resulta. No hay que olvidar que Karen Atala es una mujer jueza a la que se le sacó la patria potestad de los hijos porque es lesbiana y se ganó, hay una sentencia de la Corte Interamericana, entonces de eso estaba hablando ella y desde luego que Karen Atala es ejemplar, pero hay que pensar que también funciona esto porque es parte de la judicatura. Creo que esto es muy importante y que esto puede servir para otras cosas, siendo un país tan duro, así como la inmolación, la muerte terrible de Saldívar de Zamudio, sirvió para que finalmente tengan su ley contra toda forma de discriminación. Un chico homosexual al que le torturaron durante horas en una plaza y finalmente lo asesinaron, pero casi inmediatamente se pudo aprobar la ley contra toda forma de discriminación. Bueno, quiero agradecer de manera muy especial, le voy a pedir un aplauso para los panelistas. Quiero solamente brevemente que me han pedido unas ideas finales para concluir. En primer lugar, creo que este es un buen ejemplo de cómo se debe trabajar este tema, una aproximación interdisciplinaria. O sea, lo jurídico que se nutre de la psicología social y viceversa. Y en este punto, como no voy a repetir lo que han dicho, solo quiero recoger 2 o 3 ideas que me parecen fundamentales. Una, la idea que planteaba Line, el tema del qué pasó con los bebés de la dictadura y cómo se puede aproximar desde los derechos sexuales y reproductivos. Y yo quiero complejizar incluso más lo que tú planteas, porque claro, en el caso del Cono Sur, el tema de las dictaduras, estoy pensando en Perú, en Guatemala, en Colombia, en el tema de los conflictos armados. ¿Qué ha pasado con esa generación invisible? Es decir, los niños y niñas que nacieron producto de violación sexual en los conflictos armados. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con aquellas mujeres? Estoy hablando, por ejemplo, en el caso del Perú y también en el caso de Colombia, que fueron violadas por un actor armado, nunca dijeron nada. Cuando se dan cuenta que están embarazadas, le dicen a su esposo, vamos a tener un bebé, y lo crían dentro de la familia. Y tenemos luego procesos transicionales, comisiones de la verdad, acuerdos de paz, que van a dar reparaciones a las víctimas, pero estos niños, como generación invisible, como diría Kimberly Seddon, ¿dónde están? Y eso se complica más cuando en el caso como algunas comunidades, en el caso colombiano, hay comunidades afrocolombianas donde los violadores no pertenecían a esta comunidad y el nacimiento de los niños ha generado una ruptura también total de la comunidad. Por lo que ha pasado. Ese me parece que es un tema importantísimo y se vincula a este tema de lo que nos planteaban de los estereotipos y el tema de una cosa es la norma, el tratado, y nosotros trabajamos como abogadas, digamos, de este lado de la mesa, trabajamos por el tema de nuevos tratados, nuevos precedentes, nuevas modificaciones, y eso es muy importante. Pero esta parte de los estereotipos y entender todo el contexto de violencia es fundamental. En el caso del Perú, como en otros países de Latinoamérica, los códigos penales legitimaban que si un hombre violaba a una mujer y se casaba con la víctima, no iba a la cárcel. Si iba una violación en banda de 5 o 6, bastaba que uno se casara con la víctima para que ninguno fuera a la cárcel. Y uno podría decir en este momento, bueno, pero eso ya lo derogaron. Estupendo, miremos para adelante. Yo haría la pregunta, ¿qué ha pasado con esas familias que han surgido de la violencia?
¿Cómo una mujer que fue obligada a casarse con el violador luego va a ir a denunciar violencia intrafamiliar? ¿Qué ha pasado con esas generaciones de generaciones mientras esto estuvo vigente, que han formado familias jurídicamente reconocidas con todo lo que el derecho establece? ¿Dónde está y cómo se formó? Y me parece que eso es fundamental al momento de trabajar estos aspectos, el contexto de violencia. Pueden cambiar las normas, pero si no cambia el estereotipo, si no cambiamos a las personas que administran justicia desde la judicatura, desde la defensa de los derechos, desde el propio trabajo con víctimas, pues la situación no va a cambiar. Quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por su atención y bueno, muchas gracias por haber estado aquí.